Hola, cordial saludo. Mi nombre es Alessandra Martínez Aponzá. Mi código es 1060-417-546. Pertenezco al grupo 358013. Me encuentro actualmente en la ciudad de Santander de Quilichao. El diagnóstico del problema es la contaminación del suelo de la sabana de Bogotá, que actualmente tiene usos agrícolas. Los usos agrícolas es el cultivo de repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. La contaminación y los daños causados al suelo, a las aguas subterráneas y a las aguas superficiales es debido al uso de pesticidas, herbicidas, agroquímicos y fertilizantes. La formulación de la hipótesis. Los posibles agentes causales de la contaminación en el suelo de la sabana de Bogotá se le atribuye al uso de abonos inorgánicos, herbicidas, pesticidas y fertilizantes, lo que genera la infertilidad y el deterioro del suelo, debido a que el tipo de suelo es un suelo que favorece la acumulación y la retención de los contaminantes. Estamos hablando del tipo de suelo andisol. O sea, este tipo de suelos tiene alta porosidad y una mayor retención de la humedad, lo cual genera que el suelo, al cabo de unos 2, 3 y hasta unos 5 años, el suelo ya se va a encontrar en unas condiciones deteriorables en las cuales ningún tipo de cultivo se va a poder desarrollar. Pero para ello tenemos la solución. Entonces, soluciona la contaminación del suelo. Desde el primer momento en el que conocemos de que el suelo no nos está produciendo la cantidad de cultivo que esperamos, es necesario realizar un estudio de suelo para determinar cuáles son los daños, cuáles son los nutrientes que el suelo tiene que no presenta, cuáles son los nutrientes que tienen en elevadas concentraciones, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los agroquímicos por abonos orgánicos, los pesticidas y los herbicidas por sustancias para el control de las plagas que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, una vez conocemos cuál es el daño del suelo, empezamos a reemplazar los agroquímicos por abonos orgánicos, es necesario empezar con un proceso de descontaminación parcial del suelo. Para ello yo he escogido la fitorremediación, que consiste en reforestar la zona contaminada con el propósito de que las plantas absorban, acumulan, reduzcan, metabolicen y degraden las sustancias o elementos presentes en el suelo. Eso es lo que vamos a hacer con este suelo de la sabana de Bogotá. Lo vamos a dejar en unas condiciones estables para cualquier tipo de cultivo. Y no obstante a ellos, vamos a capacitar a los agricultores con el propósito de enseñarles cuáles son los daños que generan los agroquímicos, los fertilizantes y los herbicidas inorgánicos. Las conclusiones y recomendaciones. En cualquier tratamiento de biorremediación, la velocidad de degradación de los organismos depende de la concentración del contaminante y de las características del suelo. Si yo tengo un contaminante en menor concentración, el proceso de descontaminación va a ser súper rápido porque no hay mucho que hacerle. Pero cuando tengo un suelo con unos niveles altos de contaminación, se nos va a demorar porque van a haber mayores contaminantes y el proceso de degradación va a ser algo lento. Y no obstante ello, las características del suelo juegan un papel importante. Por lo menos en este tipo de suelos andisol, que presenta mayor retención y una buena humedad, entonces el proceso puede ser algo dispendioso o algo lento. Para determinar el tratamiento adecuado es necesario un estudio previo de las características edáficas del suelo y los niveles de contaminación que presenta. Eso es lo que hablamos anteriormente, de que antes de realizar el proceso, de escoger cuál es el tratamiento de descontaminación adecuado, debemos de conocer cuáles son los daños presentes en el suelo para poder actuar y también con ello estimar el tiempo en el que se va a demorar en tener el suelo en un estado estable con las condiciones que favorezcan cualquier tipo de cultivo. Muchas gracias por su atención. Acá les muestro las bibliografías utilizadas para el desarrollo de la actividad.